Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y el día de hoy vamos a desarrollar la temática sobre los perfiles de la sociedad de la información. Durante el desarrollo de esta presentación vamos a ver el impacto que estas tecnologías tienen precisamente para que se consolide lo que es la sociedad de la información y que posteriormente dé paso a la sociedad del conocimiento. Primero, quiero llevarlos a que hagan una reflexión de tipo intrapersonal, se generen algunas preguntas retóricas, pero a la par de esta generación de preguntas retóricas que ustedes se hagan de manera personal, pues yo les voy a compartir tres preguntas que considero clave, ¿no? Y que pues espero que ustedes las puedan responder. Primero, las tecnologías de la información y la comunicación los podemos considerar como nuevos medios para nuevos o viejos fines o realidades, si ustedes lo quieren ver de esta manera. Una segunda pregunta que debemos de plantearnos en relación a las TICs es en términos de la innovación tecnológica. Vivimos en una época donde la tecnología de alguna manera va avanzando a pasos agigantados y en cortos periodos de tiempo nos vamos encontrando nuevos recursos tecnológicos. Por lo tanto, al hablar de innovación tecnológica, podemos suponer innovación en todos los ámbitos de la vida humana. Y al hablar de todos los ámbitos, son todos los ámbitos. En el ámbito personal, individual, cada uno de nosotros, en el ámbito familiar, el ámbito de la educación, el ámbito laboral. Entonces, el hablar de innovación tecnológica supondría, por lo tanto, innovación en todos los ámbitos de la vida humana. Y quiero ser claro en esta parte de la innovación, trabajando o manejándolo como un término o un constructo orientado a un sentido estrictamente positivo. Y cerraría con una tercera interrogante acerca de las TICs. ¿Qué espera de nosotros nuestro estudiante, nuestro alumno? La persona a la que tenemos, bueno, quienes somos docentes y quienes estamos frente a grupo, ¿qué esperamos nosotros de nuestro estudiante ante esta nueva realidad? Porque el estudiante que está ahorita en nuestro salón de clase estará en un futuro a mediano o a largo plazo en el sector productivo, en el ámbito laboral, es decir, afuera de las instituciones académicas. Va a ser un futuro licenciado, un futuro contador, un futuro abogado, un ingeniero, un doctor, entre otras cosas. Entonces, ¿qué espera de nosotros nuestro estudiante ante esta realidad? O sea, esa es una interrogante que la debemos de responder, ¿no? Y espero que dentro de esta presentación sobre los perfiles podamos responder a estas interrogantes que vendrían siendo como que el propósito central de la presentación. Me gustaría arrancar con esta cita textual de Ruiz y Buira que trabajaron en un texto en el 2007. Mi trabajo de investigación, por ejemplo, para obtener el grado de doctorado en educación en valores, fue orientado al ámbito del uso de las tecnologías, principalmente al trabajo en ambientes virtuales de aprendizaje. La teoría del razonamiento moral de Colbert, el estudio de los dilemas morales, orientados pues o trabajados a través de ambientes virtuales, o sea, la integración de tecnologías y en el campo de la axiología, ¿no? Por lo tanto, cuando revisaba algunos textos sobre la sociedad de la información, principalmente este de Ruiz y Buira con una fecha del 2007, me llamó la atención, me atrajo este concepto porque hace alusión a la parte de los valores. Y dice lo siguiente: porque las tecnologías no tienen moral, se usan y serán usadas también por los que carecen de moral. Básicamente, esta cita textual a lo que hace referencia es que las tecnologías de la información y comunicación por sí solas
simplemente son medios que nos permiten a nosotros comunicar algo, transferir alguna información. Sin embargo, somos nosotros como personas quien de alguna manera en el modo en que utilizamos dichas tecnologías podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Por lo tanto, esta cita textual acuña claramente la parte moral, donde nos dice que las personas somos los responsables en el uso de ellas para bien o para mal, ¿no? Es una frase, como les digo, que quise rescatar dado el perfil de la actividad y de la formación que un servidor tiene en el campo de valores y los ambientes virtuales de aprendizaje, que tienen que ver, por supuesto, con tecnologías de información y comunicación. Vemos aquí en pantalla la portada del texto La revolución educativa en la era Internet. Es un texto publicado, trabajado por dos autores catalanes, Joan Majó y Pere Márquez, que fue realizado en el 2006 y en el cual a mí me gusta apoyarme mucho cuando hablamos en el tema de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento y la integración de las tecnologías de información y comunicación a nuestra vida cotidiana, porque lo explican y lo comparten de una manera muy sencilla, muy amena, entendible para cualquier persona que no necesariamente debe de tener un perfil en educación. Lo puede entender una persona que está dentro del ámbito o del sector productivo. Entonces, sobre este texto voy a plantear algunas de las ideas en relación a lo que es la sociedad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación. Nos dice Majó y Márquez que algunos rasgos de la sociedad de la información son los siguientes. Uno de los componentes base es la globalización económica y cultural que existe actualmente en este modelo que se está dando en el mundo, ¿no? El libre movimiento de capital, o sea, lo que es el dinero electrónico, las personas, cosas, entre otros aspectos. Y van a ver que aparece dentro de la presentación señalados algunos elementos o resaltados en color rojo. Eso lo he hecho de manera, directa, alevosa, si así lo quieren ver, para poder de alguna manera resaltar algunos elementos que considero vitales dentro de los planteamientos que hacen estos dos autores catalanes. La sociedad de la información como rasgo fundamental tiene el continuo avance científico y la renovación del conocimiento. Aquí el término conocimiento ocupa un valor esencial. Quien tenga mayor conocimiento tendrá el poder, la necesidad de formación continua y el saber aprender. Las tecnologías de alguna manera nos dan esa posibilidad de que nosotros vayamos siendo independientes en nuestros aprendizajes. Les puedo poner un ejemplo. Para muchos de quienes vayan a ver este video, ya resulta muy común formar o tomar un curso o formarse en un curso que esté diseñado 100% en modalidad online. La omnipresencia de las redes, las tecnologías de información y comunicación y la más media, separándola de las TICs. Y cuando hablamos de más media, hacemos referencia a los medios masivos de comunicación tradicionales que conocemos como la radio, como la prensa, como la televisión, y por supuesto no podemos dejar de lado lo que es la cinematografía, pero también el Internet forma parte de esa más media, aunque dentro de esta presentación le vamos a dar su espacio independiente por la fuerza que está cobrando el Internet y que de alguna manera empieza a relegar a los medios masivos tradicionales. Una de las características dentro de la sociedad de la información es que existe una gran cantidad de información. Hay información sobreabundante. Entonces, en estos días ya no es pretexto para un estudiante o inclusive para un empleado que está dentro del sector productivo y si está buscando información para estructurar un proyecto y presentarlo a sus superiores,
el decir no encuentro información. Tenemos información en exceso en el internet, en la nube, en la red. La única situación aquí que hay que considerar es que debemos desarrollar habilidades para poder llegar a la información que nos va a servir. Por lo tanto, aquí se recomienda por otros autores el dominio de algunas competencias, para ser específicas, 8 competencias, 8 normas de alfabetización informativa que nos podrán ayudar de alguna manera a tener acceso a la información que nosotros necesitamos. Pero vuelvo a retomar el punto. En esta sociedad actual, en esta sociedad de la información o sociedad del conocimiento, como otros autores la mencionan, la información existe, hay demasiada información, solamente hay que desarrollar competencias o habilidades para poder tener la información que nosotros deseamos. Se dice, de acuerdo a Majoy Márquez, que los países de primer mundo concluyen, y no es que eliminen esta parte o esta actividad laboral, pero concluye la fin de lo que vendría siendo la era industrial y surgen nuevos procesos laborales. A lo que hacen alusión estos dos autores catalanes es que los países de primer mundo lo que hacen es ya delegar o enviar a los países subdesarrollados todo el trabajo de tipo industrial, ¿no? Y los países de primer mundo empiezan a trabajar a un nivel de gestión de información que a su vez genera conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, los países de primer mundo, los poderosos, están ahorita en un nivel de gestar conocimiento. Por lo tanto, para trabajar el conocimiento, me regreso a la frase que ya hace algunos siglos mencionó el pensador inglés Francis Bacon: el conocimiento es poder. Entonces, los países de primer mundo, para seguir manteniendo el control económico principalmente en el planeta, pues están ahorita en una etapa de la gestión del conocimiento. Por lo tanto, no es que eliminen en su totalidad lo que es el trabajo industrial, simplemente lo están delegando en aquellos países subdesarrollados donde pues, se pueda seguir trabajando ese tipo de actividad. Inclusive, muchos de los países de primer mundo lo que hacen es ubicarse en países que cuenten con recurso o con la riqueza natural que muchas veces en sus países no cuentan. Hay países de tercer mundo que lo que los hace valiosos y fuerte, aparte de la mano de obra, son las riquezas naturales que tienen. Y muchos países poderosos desafortunadamente no la tienen, por lo tanto tratan pues de buscar esos países subdesarrollados para poder sacar provecho a eso, ¿no? Otro aspecto y que incluso va ligado con la parte de la información sobreabundante es el valor creciente de la información y el conocimiento. A mayor información que tenemos acceso, no sirve con tener no nos va a servir de nada tener de alguna manera acceso a tanta información si no sabemos qué hacer con ella, qué decisiones vamos a tomar, qué vamos a generar con esa información. Por lo tanto, a valor creciente de la información, pues también se da un valor creciente al conocimiento. Y esto lo están aprovechando, vuelvo a repetir, los países poderosos en el mundo. Otro ejemplo que les puedo poner en relación a cómo la tecnología está teniendo un impacto fundamental, hablando desde un punto de vista económico, es si nosotros revisásemos la lista de los hombres más poderosos del mundo, el top 5 de los más poderosos, creo, y espero no equivocarme, que dentro del top 5, por lo menos 3 de ellos están dentro del campo de las telecomunicaciones. Entonces, para que vean pues el impacto de lo que es la información, el impacto que tienen las tecnologías de información y comunicación para que estas empresas, en este caso, se vayan consolidando a nivel mundial y pues hagan ricos a quienes han pensado pues en el desarrollo de estas, ¿no? Y la generación de nuevo conocimiento. La sociedad de la información
también nos arroja algunos rasgos en relación a nuevos entornos en el ciberespacio, tanto de carácter laboral, lúdico y por supuesto no podemos olvidarnos del ámbito educativo. Cambios sociales en la familia, en la multiculturalidad. Para nosotros ya es muy común el ver a nuestros hijos o algún familiar cercano, un joven, generación NET, por ejemplo, el que nos comente que tiene amigos, por mencionarlo así, de otros países, sin haberlos conocido o haber tenido un contacto físicamente cercanos, pero a través de estos medios, como son las tecnologías de información y comunicación, nos permite de alguna manera tener contacto con gente de otros países, ¿no? También, por ejemplo, es algo muy común el hecho de ya dentro del seno familiar estar todos conectados, ¿no? Imagínense, hace 20 años, cuando empiezan a surgir los primeros teléfonos móviles, eran muy costosos y pues muchas veces los teníamos para un propósito fundamental que era mantener la comunicación. Ahora en la actualidad ya se vuelve como una herramienta vital para mantener comunicada a la familia. Entonces vemos al estudiante que está, por ejemplo, en educación básica, en primaria, en quinto o sexto año, o en cuarto, o en tercero, incluso tener un smartphone, un teléfono, y no solamente lo tienen para efectos de poder tener acceso a las redes sociales o acceso a internet, sino precisamente para tener esa conexión, esa comunicación con un papá o con una mamá o con los padres que muy posiblemente por la dinámica que se vive ahorita actualmente con esto de la globalización económica, los padres estén cada quien ejerciendo una actividad laboral. Entonces ya no se tiene de alguna manera ese contacto directo entre papá y mamá e hijos que existía bajo una dinámica de familia tradicional de hace 30 o 40 años. Por lo tanto, la sociedad de la información tiene pues un impacto también enorme dentro de los cambios sociales en la familia, en aspectos de multiculturalidad, en el ámbito laboral y por supuesto el ámbito de la educación no queda ajeno a eso. ¿Qué son las tecnologías de la información y comunicación? Estamos mencionando dentro de la sociedad de la información siempre el término de las TICs. Bueno, son el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica, o sea, a través de sonidos, óptica por medio de imágenes y electromagnéticas, es decir, a través de datos alfanuméricos. Pero para poder entender más esta concepción que nos comparten Joan Majo y Pere Marqué, me gustaría mostrarles este triángulo que ellos nos comparten en relación a las TICs y que es tomado precisamente del texto de la Revolución Educativa en la era de Internet. Joan Majo y Pere Marqué nos hablan de tres elementos importantes dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las telecomunicaciones, representadas por lo que es la parte móvil, la telefonía móvil, el uso de los satélites, la informática y todo lo que engloba la informática como la robótica, las bases de datos, el hipertexto, lo que viene siendo la edición electrónica de hojas de cálculo, entre otras cosas. Entonces, una serie de componentes. Simplemente mostramos algunos ejemplos. Y lo que viene siendo el sonido e imagen representado a través del video, ¿no? Sin embargo, nos mencionan los autores catalanes que de la relación entre telecomunicación e informática y sus componentes y sus características surgen de alguna manera nuevas tecnologías como serían la telemática, el telecontrol y por supuesto el internet. De la relación entre informática y el sonido e imagen surge lo que es la multimedia, la realidad virtual, los videojuegos, el DVD o inclusive pues ya en la actualidad lo que es el Blu-ray, ¿no? O anteriormente cuando surge el Blu-ray, en su momento estuvo también el formato de HD
como un producto independiente, pero al final en el mercado terminó por dominar Blu-ray, ¿no? Entonces es el tipo de esquema o medio, en este caso, manejado a través de video, pero de la relación surgida entre la informática, el sonido y la imagen. Y del sonido e imagen, en la relación con las telecomunicaciones, pues surgen los medios masivos de comunicación, principalmente lo que es radio y televisión, que son de los medios masivos más conocidos tradicionalmente. Sin embargo, la televisión y la radio inclusive ahorita se ven incluso absorbidos por un componente nuevo de las TICs que viene siendo la Internet. Y la Internet se considera también un medio masivo por la gran cantidad de personas quienes pueden acceder a través de Internet a una gran cantidad de información. Y se dice que dentro de esas relaciones entre sonido e imagen, entre telecomunicaciones, informática, sonido e imagen, etcétera, en la parte interior a ese triángulo está el mundo digital, representada por cada uno de los ejemplos de las relaciones que les mencionaba, y nosotros nos encontramos dentro de ese mundo digital. ¿Cuáles han sido las aportaciones pues, que las tecnologías de la información y la comunicación nos han de alguna manera dejado, ¿no? Primeramente, un fácil acceso a una inmensa fuente de información, ya lo mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de características de la sociedad de la información, que existe información sobreabundante. Entonces tenemos acceso de manera fácil a una inmensa fuente de información. Hay proceso rápido y confiable de todo tipo de datos. Podemos encontrar, por ejemplo, hasta distintos formatos. Podemos, a través de las tecnologías, tener acceso a multimedias. Fíjense, a través de Internet, como uno de los medios que forman parte de las TICs, podemos tener acceso a multimedias, podemos tener acceso a video, podemos tener acceso inclusive a páginas web que están diseñadas en formato HTML, podemos tener acceso también a lo que son audios, en fin, infinidad de recursos que nosotros de alguna manera lo vemos como ya algo común y como algo cotidiano. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de ese mundo digital que nos mencionaban los autores catalanes en la slide anterior, en ese triángulo de relaciones de las tecnologías de la información y comunicación. También las tecnologías de la información y comunicación nos hacen aportaciones como canales de comunicación inmediata. Uno de ellos, por ejemplo, es el chat, inclusive ya la integración de video chat, podernos ver con otra persona, escucharnos cuando estemos separados por una gran cantidad de kilómetros. Ya resulta de lo más común poder tener esa comunicación inmediata. Por eso el término de on-off. Si yo quisiera conectarme con algún conocido que está en Guadalajara, pues bueno, lo puedo hacer a través del chat o a través de videochat o a través de otro recurso como puede ser el recurso de OVO o el recurso de Skype para poder tener comunicación con ellos. Pero estos software que les menciono de alguna manera son un claro ejemplo de esos canales de comunicación. Contamos con la capacidad de almacenamiento. Ya no es necesario a lo mejor recurrir tanto a nuestro USB o a un disco, un CD en blanco, un CD-ROM para poder grabar la información. Seguimos de alguna manera guardando la información dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestra computadora, en nuestro disco duro, pero ahora tenemos la posibilidad de poder, contratar servicios que nos brindan hospedaje en la nube o en el internet, obtenerlos de manera gratuita, ¿no? Como en el caso de Google Drive, que nos permite tener, en este caso, una cantidad limitada de gigabytes para poder tener nuestra información, o SkyDrive, por mencionar algunos ejemplos. La automatización de trabajos. En algunas ocasiones ya no es necesario que la persona tenga que estar en un espacio físico, en una empresa como tal,
cumpliendo con un horario laboral. Muchas veces la actividad la puede realizar desde su casa con el solo hecho de tener acceso, por ejemplo, a lo que es Internet. Entonces, las tecnologías de la información y comunicación han generado esto. Otro componente, otra aportación es la interactividad. Esa interactividad que resulta tan atractiva, por ejemplo, para los jóvenes que son amantes a los videojuegos. Les resulta atractivo el videojuego precisamente por ese diseño que tiene cada uno de ellos, esa interacción que puede tener con la computadora, pero ya muchas veces esa parte de la interacción con la computadora también se va relegando, porque el hecho de poder jugar en línea, el generar comunidades de jugadores a través de un aparato como puede ser una consola de videojuego, permite ya esa interacción y permite tener una interactividad mayor con personas de otros países incluso. Y por supuesto que la digitalización de toda la información es otra aportación que las tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen. Sin embargo, así como hay aspectos de aporte, aspectos positivos, por mencionarlo así, de las TICs, pues también tienen sus claros oscuros, ¿no? Tienen sus obstáculos. Entre ellos, como lo mencionan Majo y Márquez, ¿cuáles son los frenos a la expansión de las tecnologías de la información y comunicación? Bueno, pues siguen presentándose en algunas partes del planeta, principalmente, por ejemplo, en los países subdesarrollados que apenas van integrando o tratando de consolidar la integración de TICs dentro de su país, pues siguen teniendo problemas técnicos como incompatibilidades entre sistemas, poca velocidad para navegar por internet, entre otros aspectos. Otro de los frenos a la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, y esto lo resalto en rojo, principalmente es la falta de formación. Muchos suponemos, y yo lo trabajo y lo pongo como ejemplo, ¿no? con mis estudiantes de nivel licenciatura. Muchos suponemos que los jóvenes saben manipular la tecnología. Hablo principalmente del uso de Internet. Sin embargo, cuando ya le va a dar uno ese uso de carácter académico para que le puedan obtener los alumnos un mayor provecho de esa tecnología, como viene siendo el Internet, de ese medio masivo tan grande, con una gran cantidad de información, pues nos damos cuenta que les faltan conocimientos teóricos, inclusive prácticos, y aquí entra el aspecto que tiene también que ver con las aptitudes y las actitudes favorables. Esta última parte es una situación que no es tanto problema de los jóvenes, sino es problema de la gente adulta, que de alguna manera se resiste en integrar ya a su vida cotidiana lo que es el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, se considera también la falta de formación de estas personas como un freno a estas tecnologías. Las TICs nunca van a desaparecer. La tecnología no es un elemento, hablando en términos digitales, que es una moda y que después dejará de utilizarse. No, es algo que deben de tener en claro las personas adultas, que de alguna manera se les dificulta aceptar pues que ya deben de incluir dentro de su actividad cotidiana el uso de las TICs. Otros frenos que se enfrentan a la expansión de las TICs son los problemas de seguridad. Yo creo que esos nunca se van a poder erradicar. Accesos no autorizados, la inseguridad al realizar compras virtuales. En algún determinado momento yo creo que cada uno de nosotros y quienes están viendo este video pues habrán pasado por una situación. En lo personal yo la he vivido, donde pues desafortunadamente he sido víctima de fraude, ¿no? He pagado por cosas a través de internet que en realidad pues nunca recibí, productos, entre otras cosas, o determinados servicios. El hecho de que pueda haber gente con muchas habilidades en el uso de la informática y en el manejo de redes, los famosos hackers,
pues son de alguna manera situaciones que tienen que ver con problemas de seguridad que pues a veces son, y no a veces, resultan, en este caso, un obstáculo y un freno a la expansión de las tecnologías, ¿no? Las barreras económicas, por ejemplo, nos mencionan los autores catalanes, ¿no? Independientemente de que se ha dado un progresivo abaratamiento, como nos dicen ellos, del costo o de los costes de los equipos, en algunos lugares del mundo, inclusive pudiéramos decir en el caso de nuestro país, el precio de los equipos o de ciertos equipos sigue siendo alto para muchas de las personas. Entonces, todavía pues no se tiene, y hablo principalmente de los países subdesarrollados, por cuestión como una barrera económica, no todos tienen acceso pues a las tecnologías de información y comunicación. Pongo el caso, por ejemplo, de las computadoras, precisamente por los altos costos, ¿no? Y una de las barreras que también puede resultar un obstáculo, ¿no? Y que mencionan los autores catalanes, son las barreras culturales, ¿no? Vamos a encontrar siempre que dentro del trabajo de tecnología, por ejemplo, lo que se genera a través de las tecnologías, lo que se sube, por ejemplo, si hablamos de internet, los artículos, inclusive artículos académicos, si nos metemos en el ámbito de la educación, mucho de la información que se genera en las redes está en idioma inglés. Entonces eso puede ser una barrera para una persona que no entiende el idioma inglés, que no lo entiende, que no lo ha practicado. Los jóvenes de hoy de alguna manera van aprendiendo a poder desarrollar o entender el idioma inglés, a veces inclusive sin necesidad de formarse dentro de una segunda lengua, porque por lo regular buscan información que les resulte de su interés, que sea atractiva para ellos, que tenga un significado para ellos. Entonces pues de alguna manera se empiezan como que a forzar a tratar de entender lo que ellos están revisando, ¿no? No olvidar que en el ámbito laboral, en el ámbito de los negocios, el idioma principal para los negocios pues es el idioma inglés. Por lo tanto, en las tecnologías de información y comunicación, el inglés también es el idioma por excelencia. Por lo tanto, se puede considerar, de acuerdo a lo que nos mencionan los autores, como una barrera de tipo cultural. Ahora bien, dentro del ámbito de la educación, hay tres grandes razones para poder utilizar las TICs. Una de ellas, y lo traigo y vuelvo a traer el ejemplo que les mencionaba sobre los jóvenes de hoy en día, que manejan mucho la tecnología, entran mucho a internet, pero como mencionaba, ahorita no recuerdo el nombre del autor, se me fue de mi mente, de mi disco duro, pero este autor hacía referencia a que aún con el uso o el dominio en cuanto a la manipulación de tecnología de los jóvenes, siguen siendo analfabetos de la información. Entonces hay que orientarlos. Por lo tanto, Joan Majo y Pere Marque resaltan que una primera razón de utilizar tecnologías de información en el ámbito de la educación tiene que ver con la alfabetización digital de los estudiantes. Y aquí hablamos de los estudiantes de todos los niveles. Estudiantes que están en el sistema básico, o sea, estudiando primaria, secundaria, bachillerato, a nivel licenciatura. Tenemos a las personas, aquel grupo de personas adultas que a lo mejor no están familiarizados con el uso de las tecnologías y se resisten al uso de ellas, pues también es de alguna manera una obligación desde el ámbito educativo alfabetizar digitalmente hablando a ese tipo de estudiantes también. Una segunda razón es la productividad dentro de la educación. Debemos de aprovechar las ventajas que proporcionan las TICs al realizar actividades como el preparar apuntes y ejercicios, la búsqueda de información, la comunicación a través de email,
de foros de discusión o de comunicación síncrona. Mencionábamos anteriormente lo que era el chat y el video chat, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos recursos para poder ser productivos, ¿no? Una tercera razón, que bueno, esto ya impactaría al ámbito de la docencia, es innovar en las prácticas docentes, ¿no? Existen infinidad de tecnologías de información y comunicación que nos pueden servir a los docentes para poder mejorar nuestro trabajo en el salón de clases. Por lo tanto, una tercera razón es la innovación en las prácticas docentes, que fundamentalmente consiste en aprovechar las posibilidades didácticas que ofrecen las TICs para lograr que nuestros estudiantes realicen y obtengan mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. Les mencionaba que las tecnologías ya no dan marcha atrás. Inclusive dentro del ámbito de la educación, un nuevo modelo, bueno, no podemos mencionar ya como un nuevo modelo, ya es una realidad. Ya inclusive hasta por cuestiones de tipo laboral y por las demandas que requiere el sector productivo, la gente se ve forzada a formarse a través de ambientes virtuales. Por lo tanto, se genera lo que es el modelo de educación online completamente. Entonces, esto nos debe de llevar a los docentes, a quienes estamos frente a un grupo, a que debemos desarrollar más competencias por esta línea. Las TICs y su impacto en la educación. Bueno, pues hay algunos elementos, no me voy a enfrascar mucho en algunos de los componentes que nos mencionan los autores catalanes, porque inclusive algunos ya los he referido en las slides anteriores. Pues está la importancia de la escuela paralela, la transparencia, es decir, lo que vamos aprendiendo dentro del salón de clases o dentro de la institución educativa, pero lo que vamos aprendiendo a la par con lo que nos podemos encontrar en la realidad, ¿no? Y muchas veces nuestro estudiante cuestiona lo que nosotros aprendemos en el salón de clase con lo que se está viviendo en la realidad. Y muchas veces esa realidad la va adquiriendo o la va aprendiendo el estudiante de lo que ve en los medios masivos, principalmente en la televisión. ¿Qué impacto tiene en la educación? Bueno, el hecho de desarrollar nuevas competencias tecnológicas empieza a reducir así de manera drástica lo que es la famosa brecha digital, el uso de las TICs en educación ligadas a lo que es la parte de formación del profesorado y en algunas características como de que nos pueden servir, por ejemplo, a los profesores las tecnologías y las incorporamos a nuestra labor docente, bueno, como un mecanismo, como un instrumento de expresión y para crear contenidos, como canal de comunicación, como instrumentos para procesar información, como fuentes de información, como fuentes también para organizar y gestionar centros, o sea, instituciones, dar tutorías, también como recurso interactivo para lograr aprendizajes y también como un medio o un instrumento cognitivo, o sea, como un instrumento de apoyo para, en este caso, los profesores y lograr que en este caso nuestros estudiantes aprendan. Otro impacto que tiene en la educación las tecnologías, pues es la necesidad de formación continua. Ya si alguien, por ejemplo, desea, hablando en un tipo de formación escolarizada, que quiera hacer estudio de maestría o de doctorado, principalmente de maestría, pero su actividad laboral no se lo permite, o sea, no puede abandonar o despegarse por el horario que tiene del trabajo, bueno, pues ya tiene la posibilidad de entrar a alguna institución que pueda ofrecerle algún diplomado o algún programa de maestría completamente en línea y que se ajuste a su tiempo libre para que pueda seguirse formando, ¿no? Y el término de necesidad va en relación a que, bueno, el hecho de que yo quiera tomar algún curso en línea no significa que sea por ego personal o por crecimiento personal, ¿no? De decir, bueno, quiero que aparezca en mi currículum, no, es ya una necesidad, una obligación que a veces el propio sector productivo nos está demandando, el hecho de que nos estemos actualizando de manera constante.
Y otro impacto que tenemos pues son los nuevos entornos de aprendizaje virtual. Muchas instituciones de educación manejan entornos virtuales de aprendizaje. Voy a mencionar el más conocido, comercial, a lo mejor se escuchará como parte de una promoción del recurso, pero por ejemplo muchas instituciones en el mundo ya cuentan con lo que es la plataforma Blackboard, ¿no? Y básicamente Blackboard hace referencia precisamente a esos nuevos entornos de aprendizaje virtual, donde se puede organizar la información, donde se puede hacer diseño instruccional para que el profesor pueda también transmitir sus conocimientos, facilitar el conocimiento a sus estudiantes a través de ese tipo de plataformas electrónicas. ¿Cuáles serían las bases tecnológicas de la escuela del futuro? Bueno, yo ya no hablaría de una escuela del futuro, sino hablaría de la escuela que estamos ahorita viviendo en la realidad. Eso ya queda descartado. Esta idea la planteaban en el 2006 los autores catalanes, entonces digo, muchos de los elementos que aquí nos comparten, muchos de los centros educativos ya los manejan, pizarras digitales en el salón de clase, computadoras dentro del mismo salón o se cuentan con laboratorios de cómputo para que los alumnos lo utilicen, aulas de informática, las bibliotecas inteligentes a través de salas multiuso y también las instituciones educativas ya cuentan con una plataforma interna de comunicación y además con una plataforma externa que permite compartir a una comunidad de determinada ciudad, por poner un ejemplo, sobre lo que de alguna manera se ofrece dentro de la institución. Entonces, de manera interna, la institución educativa tiene su comunicación a través del intranet, pero de manera externa le deja ver a la comunidad a la cual forma parte de la institución cuáles son los servicios que ofrece, ¿no? Y pues habría que cerrar aquí también esta diapositiva con algo que comparten los autores españoles, catalanes, en relación al creciente número de computadoras domésticas que están conectadas a Internet, ¿no? Recuerdo que hace ya algunos años, cuando estaba impartiendo clases sobre aprendizaje mediado por tecnología, le cuestionaba a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes tienen computadora? Algunos levantaban la mano, estamos hablando de casi más de 10 años, 15 años. Ahora es muy raro el escuchar que alguien no tiene computadora. Ahora la pregunta es, ¿quién no tiene computadora? Entonces, inclusive si alguien levanta la mano, pues resulta así como extraño, ¿no? O sea, el pensar o el imaginar que en casa por lo menos no se tenga una computadora, incluso con acceso a Internet, ¿no? Un aspecto que me gustaría tocar, que es fundamental, y hacía referencia al inicio de la presentación en la última interrogante, sobre cómo nos ve o qué espera de nosotros el estudiante, pues aquí lo voy a retomar y voy a tratar de responderlo. Porque como les decía al inicio de la presentación, nuestro estudiante, el que hoy está en el salón de clases, tanto en maestría como en licenciatura, como en bachillerato, secundaria y en primaria, estoy hablando de quienes están en este momento, ya son considerados nativos digitales. Entonces, para ellos, el uso de la tecnología no es ningún problema. Pero hay que regresarnos un poco, o sea, el hecho de que para ellos no sea desconocido y no le tengan miedo a utilizar el recurso tecnológico no significa que estén alfabetizados para el uso del mismo. Y esa alfabetización se la tiene que dar el docente, porque tarde o temprano ese estudiante va a egresar con una formación profesional que él elija y se va a ver involucrado con el sector productivo, donde pues tendrá o entrará en contacto con otras tecnologías distintas que pues, de alguna manera
tendrá las competencias y las habilidades para poder manipularlas, y si no las tiene, pues va a darse cuenta que tiene que formarse de forma constante y permanente para poderlas dominar. Ahora bien, ¿a qué tipo de estudiante nos estamos enfrentando en este siglo XXI? Aquí voy a partir en un estudio realizado por Prensky y por Oblinger, y además por otro estudio que se aplicó en universidades de Estados Unidos, y vamos a ver algunos rasgos de la generación de estudiantes que tenemos hoy en día en nuestros salones de clase. Nos dice Prensky, Oblinger y Oblinger, los autores, bueno, 3 autores, que los debemos de identificar como nativos digitales o también llamados generación NET. Tienen un interés o atracción desde pequeños por la tecnología. Invierten la mayor parte de su tiempo manipulando sus laptops, así como teléfonos inteligentes. Fíjense, ya no hablamos de teléfonos celulares convencionales, hablamos de teléfonos inteligentes o los llamados smartphones. En el 2011, el Education Center for Applied Research realiza un estudio con estudiantes universitarios. Este estudio pues es realizado por Dahlström, De Boer, Grunwald y Walkley en el 2011, donde algunos datos relevantes del estudio, porque fue un estudio muy completo, pero del estudio sustraigo solamente algunos elementos que nos pueden ayudar a entender el tipo de estudiantes que tenemos ahorita en nuestro salón de clase, donde el 87% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, aclaro, cuenta con computadora portátil propia, o sea, el 70% cuenta con iPods y el 57% cuenta con teléfonos inteligentes. Eso respondería de alguna manera al elemento número 2 o al punto número 2 que mencionábamos, que tienen un interés y una atracción por la tecnología. Entonces, si desde pequeño ya la empezaron a manipular, pues con mayor razón, ahorita que están en un nivel de educación superior, pues con mayor razón lo van a hacer. Estos datos nos pueden servir de parámetro porque, bueno, me regreso, ¿no? Hay que considerar estos porcentajes que nos da el estudio, ¿no? Y las características de estos estudiantes que tenemos. Porque luego viene la parte en cómo nos ven los estudiantes a nosotros como profesores. Y es otra parte que viene dentro del estudio generado en el 2011. Número 1. Los estudiantes universitarios a quienes se les aplicó el estudio, obvio estamos hablando de un estudio generado en Estados Unidos, afirman que sus profesores utilizan dispositivos de presentaciones, o sea, PowerPoint, lo común, de manera eficaz, pero no inspiran la participación ni la interactividad. Entonces era algo que estábamos mencionando en relación al uso de las TICs, ¿no? O sea, porque son atractivas por la interactividad. Y los alumnos nos están diciendo, hey, mi profesor puede utilizar PowerPoint de manera eficaz, pero pues en realidad no me motiva a participar. Y además no es interactivo el hecho de que la esté presentando. Número 2. Mientras los estudiantes utilizan la tecnología en sus actividades académicas, o sea, ellos, fíjense, reconocen que utilizan tecnología para hacer actividades académicas que el profesor les pide, a lo mejor dentro del aula, se muestran un poco entusiastas sobre el uso que los profesores hacen de la tecnología para avanzar en su experiencia educativa. O sea, nos dicen los alumnos todavía, o sea, me gustaría ver un mayor compromiso de ti, profesor, para que me digas cómo puedo sacarle mayor provecho desde un sentido estrictamente educativo o académico y para fortalecer aprendizajes por medio de tecnología. Entonces, este segundo punto para mí ha tomado mucho sentido porque para mí como profesor a veces sí es molesto, por utilizar este término,
cuando estás dando clase y ves que un alumno está con su smartphone, está manipulando la información y dices tú, bueno, ¿qué está haciendo? Yo estoy acá exponiendo, o está en su laptop, o cuando empiezas a hacer desplazamiento por el grupo y ves que está en Facebook, entonces para uno resulta molesto y dice, oye, es que falta de respeto el alumno, inclusive a veces lo llevamos al regaño y decimos apaga tu equipo. Cuando el alumno, bueno, por lo menos en el estudio esté realizado en Estados Unidos, pero yo creo que puede ser generalizable en cualquier universidad del mundo, lo que ellos nos están pidiendo es, oye, si estoy llevando la laptop al salón de clases, a tu clase, a tu asignatura, dime cómo le puedo sacar mayor provecho al recurso. Entonces es un punto en el cual quienes estamos en la docencia debemos pues de tomar en cuenta este mensaje que el estudiante nos está diciendo. Número 3. Esto se relaciona directamente de vuelta al ambiente de clase tradicional, o sea, los alumnos nos dicen, el hecho de que utilices PowerPoint, el hecho de que no te preocupes por utilizar la tecnología que existe actualmente para que yo pueda lograr aprendizajes más sólidos, más significativos, pues es como si estuviéramos regresando al ambiente tradicional en el salón de clases, donde pues la clase tipo conferencia no da lugar a la interacción y pues es una situación que al estudiante no le resulta atractiva. Y luego rescato del estudio un comentario que realizó uno de los estudiantes y lo tomo del estudio y lo cito tal como el autor del estudio también lo hace dentro de su investigación, el grupo de especialistas, y textualmente dice uno de los estudiantes, las clases pueden ser muy aburridas, simplemente para leer y tomar una prueba, leer y tomar un examen. Algo, dice, cualquier cosa para que sea más agradable para aprender, sería maravilloso. O sea, entonces yo creo que es importante para quienes estamos del lado de la facilitación, estamos enfrente de los alumnos, en lugar que de alguna manera de regañar, de sacar del aula al alumno que está utilizando su smartphone o está revisando una información a través de su laptop, de su ordenador o de su equipo electrónico, debemos de ocuparnos, más que preocuparnos, debemos de ocuparnos en cómo podemos responder a esas necesidades que el propio estudiante nos dice. El estudiante, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es, ok, puedo dominar o puedo manipular el recurso, pero necesito de la orientación de un facilitador para que me oriente a lograr aprendizajes significativos aprovechando todos estos recursos, a que lo que él trabaje en el salón de clases sea algo interactivo, algo que me permita y que me resulte a mí más atractivo. Acuérdense que los estudiantes de hoy en día son estudiantes visuales, su estilo de aprendizaje es más visual y eso se está generando, se está dando mucho por precisamente tanta tecnología que existe, ¿no? Y a la cual los estudiantes y nosotros también tenemos acceso. La única situación es que ellos de alguna manera le tratan de sacar mayor provecho. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que ellos puedan manipular mejor que uno como docente un aparato tecnológico, un recurso electrónico, no significa que estén alfabetizados para poder utilizar ese recurso. Y si nos vamos a la parte inicial, ¿no? Donde hablábamos de la frase esta de que las tecnologías por sí solas, no pueden hacer nada, sino que son las personas quienes las manipulan, las que pueden actuar de una forma inmoral o de forma negativa, pues bueno, los profesores aquí tenemos ese gran reto de orientar a los estudiantes de cómo pueden sacarle provecho a la información y que pues incluso no trabajen en prácticas negativas, ¿no? Yo creo que lo más común que puede vivir
un docente en el aula es que cuando pide algún tipo de trabajo, llámese un ensayo académico, y te das cuenta que el alumno está haciendo plagio, ¿no? Entonces, el hecho de hacer copy-paste, tener acceso a la información en la red, pues el profesor no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, hago el copy-paste, lo pongo en el documento en Word, no va a haber problema porque el profesor, pues bueno, apenas empieza a utilizar la tecnología, se está familiarizando con ella y al contrario me va a calificar, ¿no?, de una forma excelente el trabajo porque dice, mira, me lo está entregando en un formato digital atractivo. Pero cuando ya hacemos ese análisis de contenido a profundidad, ese análisis de fondo, nos damos cuenta que el estudiante a lo mejor está cometiendo plagio, ¿no? Entonces, la única manera de poderlos orientar nosotros desde una perspectiva ya, desde un punto de vista moral y ético, en el respeto a lo que es la propiedad intelectual de las personas y de la información que éstas generan y que se encuentra en la red, pues es precisamente que nosotros nos involucremos. Entonces no hay que dar por sentado que el hecho de que ellos puedan manipular muchos de los recursos electrónicos, tecnológicos, los hace expertos a ellos. Necesitan de la orientación del facilitador. Y pues para poder lograr eso, nosotros como facilitadores nos tenemos que meter en ese proceso. En resumen, ¿qué es lo que nuestros estudiantes nos piden? Y aquí me voy hasta el año 450 antes de Cristo, con este pensador asiático, origen chino, Confucio, que expresaba en alguno de sus textos lo siguiente: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Cuando hablamos del involucramiento, hablamos de esa interacción, hablamos de tener interactividad. Por lo tanto, lo que nuestros estudiantes nos piden con el uso o la integración de las tecnologías dentro del salón de clases, específicamente, no es nada nuevo. El propio Confucio lo mencionó ya hace ya bastante tiempo. Inclusive estos planteamientos de Confucio han sido retomados inclusive en modelos de educación que existen actualmente, como el modelo de educación centrado en el aprendizaje. Eso es lo que en resumen nos piden nuestros estudiantes. Y a manera de conclusión, número 1, hay que ser cuidadosos. No siempre el conocimiento teórico ha resultado ser una medida de éxito en ellos. Solo se comparte el contenido de manera verbal, expositiva. Entonces, esa es una de las críticas que en el estudio que se hizo a estudiantes de educación superior en Estados Unidos dicen, pues de nada nos sirve que tenga una presentación en PowerPoint muy bien diseñada o una presentación en Prezi muy atractiva si la dinámica va a ser tradicional, o sea, expositiva, la famosa clase conferencia. Número 2, que les mostremos el conocimiento a través de exposiciones, experimentos, demostraciones, porque resultará una manera adecuada de ayudarles a recordar y aprender la información. 3, que fomenten la participación activa e interactiva en el aula. Es lo que esencialmente nos piden nuestros estudiantes, en resumen, considerando tanto los antecedentes que les compartía de los autores catalanes, de Joan Majo y Pere Marqué, lo que de alguna manera resume, en este caso, el estudio de Dahlström en 2011 por parte de Educase con los estudiantes universitarios. Pero yo creo que los resultados que ellos obtienen, vuelvo a repetir, son generalizables a los estudiantes universitarios de todo el mundo, porque las tecnologías ahí están. Y pues como vimos ahorita, no es algo nuevo, o sea, es un planteamiento que ya hace siglos, hace ya bastante tiempo, el propio Confucio lo manejó con esos 3 principios que de alguna manera son retomados dentro del modelo de educación centrado
en el que aprende. Bueno, pues con esto doy por concluido, por finalizado, lo que es el tema de perfiles de la sociedad de la información. Les agradezco pues el tiempo que se han tomado para ver esta presentación. Si tienen alguna duda o comentario respecto a, inclusive crítica, estamos abiertos a lo que es también las críticas para poder hacer perfectible esta presentación. Mi correo es edgar.jimenez@cetis.mx. Muchísimas gracias.